recién me consultó lo mismo. Entonces, acordamos el n-1, así que vamos a estar todos de acuerdo, porque en el teórico decimos n-1 y en el práctico también. Digamos, en general, hay otra división, o sea, otra definición que divide por n. Más adelante, esto lo vamos a ver cuando, más o menos en la lectura del práctico 6, cuando veamos estimación, va a aparecer como las dos posibles estimaciones para la varianza, porque en realidad hay un valor que se llama sigma cuadrado, que es como un valor poblacional, el valor de la varianza poblacional, y cuando uno trabaja con una muestra, en realidad uno calcula el S cuadrado, lo que está haciendo es como estimar este valor de la varianza. Y entonces vamos a ver que hay dos formas de estimarlo, uno es dividiendo por n y otro con n-1, pero tiene mejores propiedades el que divide por n-1, ¿sí? Y después para todas las cosas que vienen a continuación, que es lo que es intervalo de confianza, prueba de hipótesis, vamos a utilizar la definición que divide por n-1, ¿sí? Si el n es grande, en realidad ahí hay un factor de corrección que tiende a 1, porque el cociente n-1 sobre n, o n sobre n-1 tiende a 1, con lo cual ahí no hay grandes diferencias, se nota más para los n más chicos, ¿sí? Pero, digamos, conclusión, ustedes trabajen con la definición que divide por n-1. Como les digo, bastante más adelante va a aparecer de nuevo que es la definición que divide por n, que es cuando veamos el estimador por máxima verosimilitud de la varianza, ¿sí? Pero por ahora, digamos, no se preocupen por eso, y en todos estos ejercicios que son más prácticos, que trabajamos así con una muestra, ustedes calculen el S o el S cuadrado utilizando la definición que divide por n-1. ¿Está bien? ¿Qué pasó con la grabación de la clase pasada? La verdad, chicos, no la subí porque estuvo tan cortada que me pareció que no iba a servir, no sé. Si quieren la subo, pero como se cortaba, yo hablaba, después me daba cuenta que no me estaban escuchando, repetía, pero ya no sabía qué es lo que habían escuchado, que no sé. Si quieren la subo, pero me daban un poco de cosa de que no pudieran sacar nada en limpio de ahí, que no valiera la pena. Pero bueno, si nos hará el evento del canal podemos acceder antes que clase. Bueno, después lo subo si quieren, ¿sí? La fórmula de dispersión. Bueno, hoy se la deben haber visto en el teórico, ¿no? La definición de varianza, desvío estándar, ¿sí? Son, digamos, distintas medidas de dispersión. ¿Está bien? Bien. Sí, la idea es subir todas las clases, digamos, y subir las anotaciones también, ¿sí? Pasa que, bueno, justamente la clase pasada fue un poco irregular, por eso que no la había subido. Profe, una consulta. En los ejercicios que dice calcule e interprete, ¿es como justificar por qué es así? No, bueno, depende de lo que sea. Por ejemplo, dice calcular la media y la mediana y interprete. ¿En qué ejercicio? Ejercicio 6. Ejercicio 6. Bueno, ahí, fíjate que ese ejercicio después también en el ítem B te genera un cambio en la última observación y te vuelve a preguntar sobre la media y la mediana. O sea, la idea es que vos veas como un poco qué diferencia hay entre esas dos medidas, ¿no? La mediana lo que tiene es que es más resistente a valores atípicos o extremos, ¿sí? Como que hecho ahí, como la que estás cambiando es la última, ¿sí? Porque fíjate, ahí están todas los datos están ordenados, ¿no? De menor a mayor.
y entonces viene 205, 207, 211, 211, y salta a 254. O sea, como una que está bastante Sería más grande que el como resto. decir, digamos, en este caso la media tiende a estar más en los valores medios del conjunto de datos, pero si hay un valor extremo, modifica de tal manera la media porque es más susceptible a valores extremos, ¿no? Claro, digamos, ahí es como que a vos la media y la mediana te cambian, digamos, cuando vos pasas del ítem A al B. Recién estaba calculándola, pero por eso me parecía que la pregunta era por el A porque estaba haciendo la y quería ver Claro, si claro, tenía. pero digamos, un poco es como comparar estas dos, cuando digamos, este, cuando los dos valores son muy parecidos, de media y mediana, estamos hablando de distribuciones más bien simétricas, ¿sí? Mientras Ah, que si claro. difieren más, tenemos más asimetría, ¿sí? Y acá, digamos, lo que se puede ver un poco es eso, de lo que te digo, de cómo la mediana es más resistente a valores atípicos. Pues ese 254 te da lo mismo que valga 215 o que valga 300 para la mediana. ¿Sí? Claro, o sea, lo que tendría que hacer básicamente es en el A calcular y en el B a componer puesta en común entre las dos, Sí, básicamente. por ahí sí que es como una combinación entre el A y el B, esto de interpretar, digamos, la media, la mediana, ¿está bien? Pero es un poco Sí. entender eso de cómo, a dónde apunta cada uno como medida de tendencia central, ¿está bien? Y la diferencia que puede haber entre esos valores. Profe, Sí. yo arrastré una duda del ejercicio 2 que se refería a la parte de graficar. No sé si se refería a la tabla de distribución de frecuencias. Sí, espera un minuto que justo acá dice una cosa con respecto a la mediana, dice, interpreté como que la mediana es menos fuerte, por así decirlo, que la media por no considerar todos los valores. Bueno, sí los considera en el sentido de que los ordenan, mejor lo que considera sobre todo es el orden, digamos, la posición, pero no le afecta tanto los valores extremos. ¿Está bien? En ese sentido, digamos, es más resistente a valores extremos, porque yo puedo alejar uno, si por ejemplo, si ese de, como decía recién, el de 254, si yo ese lo voy corriendo 300, 350, 400, 1000, la media, eso le va a afectar muchísimo, cada vez se va a ir más hacia la derecha, mientras que la mediana queda siempre igual, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, digamos, que uno dice, la mediana es más resistente a valores atípicos o outliers, valores extremos, ¿está bien? Pero por otro lado también la media, que es el promedio de las observaciones, es una media que, bueno, uno la conoce desde siempre como una buena medida también para resumir un conjunto de datos, ¿no? Bueno, volviendo al ejercicio 2, sí, el gráfico es un gráfico de distribución de frecuencia, o sea, vos armas la tablita, digamos así, de cada categoría, qué frecuencia absoluta y qué frecuencia relativa hay, eso, ¿supiste cómo hacerlo? Sí, sí, profe. La Bueno, pregunta venía más que todo porque en el teórico se mencionó por arriba otra forma de representación gráfica a los tipos de datos categóricos, creo que es nominal en este caso, que no fuera, o sea, que no fuera una tabla de distribución de frecuencias. La pregunta era si había otra forma de graficarlo. sí, no, acá la idea es que vos hagas un gráfico digamos, de esta distribución de frecuencias, que vos hagas como un gráfico con las barritas, digamos, que vos representes cada categoría y que hagas una barrita cuya altura represente la frecuencia absoluta o relativa para esa categoría, ¿está bien? O sea, como que vos digas, bueno, si por ejemplo, la primera categoría que aparece ahí, que es la J, que dice la articulación hinchada, vos tenés la frecuencia absoluta es 10. Bueno, haces un gráfico donde en el eje X vayas marcando las distintas categorías y hagas una barrita cuya altura corresponda a 10. Lo que charlábamos el otro día
es que acá lo que conviene es, a diferencia del histograma donde uno hace las barritas pegadas, que uno las haga como separadas. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe, gracias. Ahí, digamos, preguntan del histograma, o sea, digamos, uno haría una cosa así, digamos, uno haría el gráfico, donde va poniendo, por ejemplo, acá pone la categoría J, y hace entonces una barrita, ¿sí? Con altura, corresponde al 10, ¿sí? Y después, separaditas vas haciendo las otras. La F, esa creo que daba 9, ¿sí? 9, haces entonces una barrita a altura 9, ¿está bien? Y así vas haciendo todas, ¿está bien? Este sería un gráfico de frecuencias absolutas. ¿Ven bien ahí, no? Sí, sí, se ve bien. ¿Hablando? Bien. O sea, a diferencia del histograma, a veces le llaman también histograma a esto, pero la diferencia acá es que uno los dibuja así separaditas. Puede ser que en algún libro también las encuentren como juntas, pero por ahí es más común dibujarlas así. ¿Sí? Perfecto, gracias. No. No importa el orden en que acomodamos las categorías, no, porque acá las categorías no representan nada, digamos, que indique que una esté por encima de la otra. Por ahí sí es una variable, por más que sea categórica, pero que es ordinal, o sea que hay como un orden lógico entre las categorías, por ahí uno las va poniendo como ordenadas, para que visualmente, digamos, bueno, vaya viendo esa escala creciente o decreciente, ¿está bien? Por ejemplo, si uno dice, no sé, estado de salud, no sé, malo, bueno, muy bueno, excelente, no sé, como que uno lo va poniendo como en ese orden, manteniendo el orden de las categorías, pero en realidad, en este caso no hay nada que indique que una categoría esté por encima de la otra. ¿Sí? Profe, una pequeña consulta. Sí. Del ejercicio 6, en el punto D, que pide calcular la media muestral, el 20% recortada, es abajo y arriba, que habría que sacar los primeros 4 y los últimos 4 de los 20 en total que hay. Sí, eso también por ahí genera un poquito de conflicto en la definición, si hay que sacar el alfa por ciento en total o un alfa por ciento de cada lado, digamos. En realidad es como de cada lado, ¿sí? Bien. Podría también definirse de otra manera, pero como está pensado ahí, es para sacar el alfa por ciento de cada lado, o sea, saco el alfa por ciento más chico y el alfa por ciento más grande. O sea, lo importante es que estén ordenadas las observaciones para definir eso, quiénes son las más chicas, quiénes son las más grandes, y entonces acá en el caso de habría que sacar 20% de cada lado, como serían entonces, son 10, 20 observaciones, tendrías 4 de cada lado. Sí. A mí me surgió una duda en el 6B, que dice Sí. o sea, que saque el del 254 y le ponga 211. Yo quería saber si que tenía que sacar el 254 y quedarme con 19 elementos, o reemplazarlo por otro 211. Es reemplazar, porque dice, suponga que la última observación fue 211 en vez de 254. O sea, me quedaría con 3 211, digamos. ¿Cómo? Me quedaría con 3 211 el último. Claro, porque dice, bien. bueno, sí, puede ser que genere la duda porque la anterior también vale 211, pero la idea era cambiarla, digamos. Claro, listo. Cambiar, que en vez de que valga 254, valga 211, no que se corte en la anterior, digamos. Ok, gracias. Y una más con respecto al 6, en el punto E.
cuando pregunta el valor de la media muestral para toda la muestra, ¿es que incluye los valores de, digamos, de las mediciones de las dos piernas? Porque... Espera un poquito que... ¿no? ¿Cómo me decís en el E? En el E, sí. La pregunta que pide la media muestral de toda la muestra. Con toda la muestra se refiere a los valores de las dos piernas que se hicieron. No, o sea, Pues, porque, ¿qué decía antes? En una pierna para carga pesada de trabajo, era la primera, ¿sí? Y los datos en el E es la potencia de una sola pierna para el ejercicio liviano, sí, son que son distintos. otros datos, Sí. ¿está bien? Entonces dice, para 19 observaciones la media me dio 119,8. Si ahora agrego la 20, la observación 20, me da 159, ¿cuál es el promedio, o el valor de la media muestral para toda la muestra, o sea, para las 20? ¿Sí? Pues te está Sí, dando. leí mal, que pensé que estaba dando como un dato, la 20ª, y no que lo estaba agregando, no me había dado cuenta de eso. Claro, es como que vos tenés la media de las primeras 19 y el dato de la 20. Entonces lo que te dice cuánto es la media de las 20. Bien, listo. ¿Está bien? Sí. Profe. Sí. Sí, en el ejercicio 3, cuando habla de dispersión respecto de la media, ¿es la desviación estándar? Sí, la idea es que calcules, o sea, también uno podría calcular varianza, digamos, también podría calcular el coeficiente de variación, digamos, pues son conjuntos de datos diferentes, pero en realidad el coeficiente de variación te va a dar la misma comparación porque en este caso todos tienen la misma media, ¿sí? Por ahí el coeficiente de variación sirve para comparar conjuntos de datos como diferentes, digamos, pero hay con cualquiera que utilices, a nivel de la comparación, te va a dar igual, digamos, si la que tenga menor desvío va a tener menor varianza, digamos, porque por la definición, que la varianza es el cuadrado del desvío, entonces la relación de orden se va a mantener, ¿sí? Claro, bien. Sí, mi pregunta era si era alguna puntual o... No, porque cuando uno habla así dispersión respecto de la media, no es que esté diciendo exactamente, porque todas estas son medidas de dispersión, digamos, ¿está bien? Y se Claro, calculan en torno a la media, digamos, entonces podrías usar cualquiera de ellas. bien, listo, gracias, profe. De nada, a ver, dice, en el 6C lo que habría que hacer es calcular el promedio sin contar el primer dato y el último, ¿no? En el 6C, dice, calcule una media recortada eliminando las observaciones mínima y máxima de la muestra. Claro, saco el primer dato, saco el último, ahí no reemplazo por otro valor, lo saco, ¿sí? Elimino los extremos y calculo el promedio con los del que me quedan. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, en el 8A, lo estoy intentando hacer, ahí habla sobre cuáles son las relaciones entre el promedio, digamos, de los X y de los Y. Uh-huh. Eso cuando se desarrollan, digamos, la fórmula de los promedios y se ve justamente eso, digamos, qué relación Claro. tiene. Yo llegué a algo, digamos, pero no sé si está bien con el tema de los promedios. Bueno, ¿a qué llegaste? Que me da A por el promedio de los X más B. O sea, el promedio de los Y, o sea, Y barra, Sí, el promedio de sería los Y me da... A por X barra más B. Sí, Uh-huh. está Está bien bien. eso, digamos. Sí. Y algo así va a ser con el tema de la otra, ¿no? De la... O Claro, sea, la se idea es que vos desarrolla más o menos igual. vos Claro, desarrollas cuál sería la definición de la varianza de los I sub I, y como lo reemplazas con la definición de lo que son los
los y sub i en términos de los xy, en algún momento te va a aparecer también la definición de la varianza de los x, con alguna cosita más. Entonces vas a poder decir que la varianza de los y tiene tal expresión en términos de la varianza de los x. ¿Mm? Perfecto, gracias. De nada. El 6D. Bueno, acá lo que dice, la media muestral alfa recortada consiste en calcular el promedio muestral, excluyendo de la muestra el alfa por ciento de las observaciones más pequeñas y el alfa por ciento de las más grandes. Entonces, acá tendríamos que sacar el 20% de las observaciones más chicas, o sea, de todas las observaciones agarrar las más chicas que corresponden al 20%. Y lo mismo con las más grandes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el 20%? ¿Cuántas observaciones tengo que sacar? Y a ver cuántas observaciones tengo en total. 4 chicas y 4 grandes. Claro, el 20% de las 20 que tengo es 4, entonces tengo que sacar las 4 más chicas y las 4 más grandes. Y quedarme con las del medio y con esas calcular el promedio. La media. ¿Mm? ¿Alguien habla? No se escucha. Lucy, ya está, ¿no se escucha? Ahí sí. Tengo una duda en el B. ¿Sabes B? Sí, para calcular la mediana que necesitas n sobre 2, te daría 9,5 porque ahora son 19. El tamaño de la muestra es 19. Lo cambiamos, ¿no? O sea, no es que lo sacamos. Dijimos que 254 no es 254, sino que es 211. O sea, no tenés Claro, 19. cambias el 254 por 211, no es que lo sacas. Claro. O sea, el 250, es lo que preguntaron antes, que el 254 lo sacamos y ponemos un 211 en lugar del 250. Claro, gracias. Y lo excluimos. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el problema si fueran 19? Si vos tuvieras que calcular, porque me parece que eso es lo que te generó conflicto, si tuvieras que calcular la mediana de 19 observaciones, ¿no? Claro, eso es lo que me genera conflicto. Bueno, en general, digamos, como que con la mediana uno tiene una definición si es par o si es impar. O sea, si uno tiene, por ejemplo, tengo 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, un n que es impar, sería como justo la que ocupa la ubicación central. ¿Está bien? De que en general uno lo que hace es hacer la posición n más 1 sobre 2. O sea, en este caso sería 7 más 1, 8, dividido 2, 4, o sea, la cuarta. ¿Está bien? Entonces, de manera tal que te quedan 3 de este lado, 3 de este otro. ¿Sí? Mientras Claro, que sí, no me acordaba que para la mediana tenés una para usar si tenés la claro, mediana, si si es tenés par impar o o si es par. impar. En cambio, por ejemplo, si tuvieras 6, ahí sí, como el n es par, tenés que calcular el promedio de las dos del medio. Claro, ¿Está bien? sí, gracias. Nada.
Profe, Sí. en un diagrama de caja, cuando el promedio queda por afuera De la caja. sí, habría que poner algo especial. No, bueno, se lo dibuja con un circulito cerrado, oscurito, digamos, donde caiga. ¿Sí? ¿Alcanzaron a ver hoy gráfico de cajas? Sí, Bien. ok, bien, gracias. Sí, en general caen adentro, pero creo que hay justo lo que hay que hacer acá, que caían afuera unos. Pero bueno, se dibuja afuera con un puntito oscurito, y los datos atípicos por ahí con circulitos no rellenos, entonces por ahí esa es la diferencia entre como para distinguir cuál es la media y cuáles son los valores atípicos. ¿Otra duda? Luego podríamos hacer un ejemplo de boxplot de 8 datos. ¿Por qué de 8 datos? Si quieren podemos hacer como un repasito de cómo se construye el boxplot, así como genérico, no con un conjuntito de datos concretos, sino, digamos, la idea es que uno tiene que hacer una caja, ahí ya se me tildó esto, a ver. Ahí está. Me había desconectado. Digamos, la idea es que uno hace una caja, ¿sí? Bueno, derechita, donde lo puedo hacer acostado o lo puedo hacer parado, ¿sí? Si lo hacemos así parado, lo que importa es la escala, digamos, a nivel del eje de las y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Acá ponemos el Q3, sería el tercer cuartil o cuartil superior, ¿sí? Que ya vamos a repasar cómo se calcula. Acá vamos a representar el Q1, que sería el primer cuartil o cuartil inferior. Y después vamos a representar la mediana con una rayita en la caja, que bueno, puede quedarme más abajo, más arriba, dependiendo del valor, ¿no? O sea, uno lo tiene que hacer bien a escala. Esta sería la mediana, que no sé si la han denotado con X tilde o con M, no sé, lo ponen así, mediana. Sí, X tilde. X tilde, bien. Después, con un puntito, la media, que ahí de nuevo puede quedar arriba, abajo, hasta incluso se puede salir de la caja, ¿sí? Eso uno lo debería hacer a escala, ¿sí? X barra, la media. ¿Está bien? Eso por un lado, dibujar la caja. ¿Cómo se calcularía en el Q1, el Q3? Bueno, la media, ya sabemos el promedio de las observaciones. Sumo y divido por el total. ¿Qué pasa si tenemos que, como decían, 8 observaciones? Por ejemplo, bueno, si yo tuviera 8 observaciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo primero que hay que hacer es ordenarlas de menor a mayor, ¿sí? Eso siempre uno tiene que tener ese cuidado, porque si no, obviamente va a calcular. Entonces, nosotros acá tenemos que el n es par, ¿sí?
Si el n es par, entonces dijimos que la mediana se calcula como el promedio de las dos que se encuentran en la posición como central. O sea, serían las que ocupan las posiciones 4 y 5. O sea, yo tendría que calcular como el promedio de estas dos, y ahí tendría la mediana. ¿Está bien? Pero como el n es par, esto me divide mi conjunto de datos en exactamente 2. ¿Sí? 2 de 4. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo que calcular los cuartiles Q1 y Q3, lo que tengo que ver es cómo queda el n de cada uno de estos conjuntos de datos. En este caso, ¿cómo me queda? Si yo me pienso ahora en cada grupo por separado, ¿cómo es el n? ¿Es par o es impar? Es par, ¿no? Es par, porque son 4, ¿no? O sea, yo tenía 8, me quedo dividido en dos grupitos de 4. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular la mediana del primer grupo, eso va a ser el Q1, y la mediana del segundo grupo va a ser el Q3. Entonces vuelvo a usar la definición de mediana. Yo tengo que calcular la mediana de un conjunto de datos que tiene 4 elementos, o sea que es par. ¿Cómo se calcula? Yo tengo 4, igual que antes, en el sentido que tengo que promediar los dos del medio. O sea, serían acá la segunda y la tercera, ¿está bien? Yo tengo que promediar estas dos, y esto va a ser Q1, ¿está bien? Y con Q3 lo mismo, tengo 4 y promedio, y tengo el Q3. ¿Está bien? Esa sería una situación. Yo tenía un n par, y entonces me quedo dividido en dos grupos, también con un n par, y entonces tanto mediana como los cuartiles se calculan promediando, digamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si yo hubiera tenido, en vez de 8, tengo un n par, pero de 10, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nuevo, yo lo puedo dividir en 2, ¿sí? Donde me quedan dos grupos con la misma cantidad de observaciones, que en este caso serían 5. Entonces, la mediana, ¿cómo la calculo? El n total es par, ¿sí? Porque eran 10. ¿Cómo calculo la mediana? Y de nuevo promediamos. De nuevo promedio los dos del medio, o sea, estos dos. ¿Está bien? Esta sería la mediana. Pero ahora, cuando yo me paro en cada grupo, ¿sí? Yo pienso en las primeras observaciones, ahora son 5, ¿sí? Como son 5, mi n ahora es impar. Entonces, ¿quién sería Q1? Q1 es la mediana de ese grupo de 5 observaciones. ¿Quién viene a ser? El X en la posición 3, o sea, ahora ¿sí? Sería Q1, ¿sí? Y sería Q3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa ahora si yo tengo 9? No sé. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora mi n es impar, entonces ¿quién es la mediana? Tengo que hacer el n más 1 sobre 2 me da 5, la posición 5, o sea, el quinto, ¿sí? O sea, o sea, que ocupa la posición central, sería la mediana, ¿sí? Pero ahora yo no puedo dividir
mi conjunto de datos en dos conjuntos de iguales con la misma cantidad de elementos que no se superpongan como venía haciendo antes. Entonces, lo que se hace es dividir como en dos grupos, ¿sí? Pero incluyendo la mediana en ambos, ¿sí? Y ahora calculo Q1 como la mediana del primer grupo, que en este caso, me vuelvo a fijar el n, ¿no? En este caso me quedan 5, entonces se calcula como la observación que ocupa la posición central. ¿Está bien? ¿Quién sería entonces Q1 en este caso? El tercer elemento. El tercero, ¿sí? Este sería Q1, y ahora para Q3 considero este conjunto de datos, el que incluye también a la mediana, el que hace la mediana, que es el de la posición central, va a ir a parar a los dos, ¿sí? A los dos conjuntos de datos. Entonces, ahora tengo que calcular la mediana de este grupo, de nuevo también entonces sería el que ocupa la posición central, acá sería Q3. Acá de nuevo, si el n me hubiera quedado par en esto, bueno, tendría que promediar los dos del medio. Pero lo importante es esto de decir, bueno, si el n total es par, se me divide en dos conjuntos de datos con una misma cantidad de elementos que no se superpone, calculo Q1 y Q3 como la mediana de cada uno de esos grupos. ¿Está bien? Entonces, ahí, bueno, me tengo que fijar si me queda un n par o un n impar en esos conjuntos. ¿Está bien? Y si el n es impar, yo tengo que considerar dos conjuntos que se superponen, digamos, justo en el del medio, ¿sí? Y después calculo Q1 y Q3 como la mediana de esos conjuntos. ¿Está bien? ¿Queda claro? O sea, ahí es como que estaría en todos los casos, porque bueno, el último que no está hecho es el que de par, digamos, por ejemplo, si yo tuviera 7, que el n es impar, después debería considerar dos conjuntos de 4, y por lo tanto voy a tener que promediar para calcular Q1 y Q3. ¿Sí? ¿Queda alguna duda con eso? Con las distintas situaciones que se pueden presentar para calcular mediana Q1 y Q3. ¿Se entendió bien, creo? Bien. Dice, en el 11 los valores más extremos se quedan muy fuera de rango como para dibujar los asteriscos. ¿Qué se podrá hacer? Sí, este ejercicio, digamos, como que los datos hay que hacer un gráfico con espacio, digamos. En principio, bueno, lo tiene que poder acomodarse, hacer la escala como para que entre todos. O sea, siempre cuando uno va a armar un gráfico, tiene que tener en cuenta la escala que va a utilizar en el eje Y, teniendo en cuenta qué es lo que va a tener que representar, ¿sí? En el ejercicio 11. Claro, sí. O sea, ahí lo que pasa es que la caja es como 10 veces más chica que la Claro, la caja distancia es al chiquita, asterisco más grande, entonces la caja pero queda bueno, una hay cantidad que chiquita. pensarlo de entrada, digamos, de ver, Sí, sí, bueno, sí. cuál es el rango que tengo del mínimo y el máximo de mis observaciones y tratar de acomodarlo en la hoja, ¿no? Entonces, No o sé sea, hay si, que... no sé si sirve, pero he visto por ahí gráficos en donde hacen como una abreviación, digamos, de eso, donde meten era como un rayo, creo, digamos, una cosa así, algo parecido, donde cortan el eje, digamos, por ejemplo, de las X, y después siguen con la numeración más alta, digamos, Bueno, donde sí, se eso acerca sería una a ese forma de decir, valor. bueno, ¿cómo hago para que pueda ver la caja un poco más grande, más en detalle? Claro, Pero como bueno, que se interpreta, digamos, que está lejos y que sigue, digamos. claro, de alguna manera hay que indicar eso, que se ha hecho un corte para bueno, para poder representar la caja un poco más grande, ¿sí? Pero bueno, no es la idea tampoco preocuparse mucho por esa visualización, ¿sí? Por lo pronto ustedes traten nomás de pensar la escala de manera que les entre todo el rango observado, digamos, ¿sí? Tampoco es tan terrible ese gráfico, digamos, como no es que queda en las nubes el asterisco y la caja toda amontonada abajo, más o menos se puede hacer. Yo creo que lo tenía hecho, a ver, este está hecho con software, ¿ven?
Este es el 11, ¿no? El de las lluvias. ¿Lo ven? ¿Están ahí? ¿Lo vieron? Sí, lo vi. Bien. Ven que, bueno, tampoco es tan, no es tan terrible, digamos, la caja, digamos, más o menos. Pero bueno, esto está hecho con software, con el R. Bueno, volviendo al box plot, entonces, ya entendimos cómo hacer la parte de la caja, ¿sí? Quiénes serían Q1, Q3, mediana, media, lo dibujamos a todos. Después hay que ver cómo hacer los bigotes, ¿no? Que salen de los bordes de esta caja. Entonces, ahí uno tiene que calcular lo que es el rango intercuartílico, ¿sí? Uno hace el rango intercuartílico, puede ser con Q o con C, que es la diferencia entre Q3 y Q1, o sea que sería como la longitud de la caja, ¿no? Y después calcula 1,5 por el rango intercuartílico, ¿cierto? Bueno, entonces, después uno debería como moverse desde el extremo de la caja en esta cantidad, en 1,5 por el rango intercuartílico. Entonces, desde Q3 me muevo, digamos, hacia arriba en esa cantidad, o sea, a Q3 le sumo 1,5 por el rango intercuartílico y supongamos que eso me da algo así. Esto no se representa en el gráfico, pero yo se los voy a poner acá como si eso fuera como ese límite superior. Q3 más 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Está bien? Y desde el borde inferior, que es Q1, me muevo hacia abajo en la misma cantidad, o sea que me queda una cosa más o menos así, que sería Q1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Está bien? Entonces, los bigotes no llegan hasta esos bordes, ¿sí? De hecho, como les digo, estos no se representan en la caja, sino que supongamos que mis observaciones vienen así. Viene así, así, y después así. Y para el otro lado tengo esto, y después tengo esta y esta. ¿Está bien? O sea, después tengo más observaciones acá, ¿no? Pero estas son como las últimas, las más grandes y las más chicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el bigote llegue hasta la última observación antes de ese tope que estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, todo lo que quede fuera de esos límites va a ser considerado como un valor atípico o extremo. ¿Sí? Que después puedo distinguir entre suaves y extremos o fuertes, no me acuerdo cómo le ponen. Acá tienen una guía. En el práctico tienen como o sea, distinguir entre 1,5 y 3 también rango intercuartílico, que son los puntos anómalos extremos, que los marcaban con asteriscos, y los puntos anómalos suaves con circulitos, ¿sí? Con circulitos abiertos, digamos. ¿Está bien? Entonces, la idea es, lo que quede fuera de esto va a ser considerado un outlier. Entonces, yo lo voy a marcar con un circulito, y si a su vez superara, por ejemplo, Q3 más 3 rango intercuartílico, lo marcaría con asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, arriba? ¿Tengo valores atípicos? ¿Tengo outliers? Uno, ¿sí? Sería este que está acá. Entonces yo voy a marcar un circulito a la altura que corresponda a esa observación. Y hacia abajo, ¿tengo valores extremos? 2. Serían estos dos. Entonces también los marco.
¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, ¿hasta dónde llega el bigote de arriba? Va a llegar hasta la última observación antes del límite. ¿Sí? O sea, yo tengo esta y esta es la última antes del límite. Entonces el bigote llega hasta ahí. ¿Está bien? Y para el otro lado, esta es la última antes del límite. Entonces el bigote llega hasta acá. ¿Sí? O sea que el de arriba llega hasta la observación más chica antes del límite, mientras que la otra llega hasta la más grande, ¿sí? Antes del límite. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si, por ejemplo, no hubiera, Sí, sí. si no hubiera ninguna observación por encima del límite acá, si no hubiera ningún valor atípico, el bigote llegaría hasta la observación máxima, ¿sí? Porque es la última antes del límite. Lo mismo del otro lado, llegaría hasta la mínima si no hay ninguna que supere el umbral. ¿Mm? ¿Tiene alguna duda con Profe, esto? ¿puede pasar que el bigote sea Q3, por ejemplo? Bueno, puede pasar como que justo quede, no haya nada entre medio y después tengas valores como atípicos. Entonces, bueno, que te quede justo ahí. ¿Sí? De una, gracias, profe. Si no hay observaciones entre medio de Q3 y el límite ese, pero sí superándolo. O que bueno, a partir de un momento sean todos iguales, también que todas coincidan con Q3, ¿sí? Pero son como situaciones más extremas. De una, gracias, profe. De nada. ¿Terminaron con toda descriptiva hoy o no? Sí, Sí, sí. dijo que pasábamos al capítulo 2, la profe, la clase que viene. Bien. Ya digamos que esta guía tampoco debería como llevarles tanto tiempo, ¿sí? No sé si ya para el martes estará la nueva guía o... pero probablemente, si ya empezaron con los contenidos de esa guía, quizás, digamos, podamos seguir viendo dudas de esto, pero también por ahí ya pueden ir arrancando con la otra. Yo quería preguntar, ¿van a poner una sección en el aula virtual para que preguntemos dudas?
No sé si en el aula virtual, por ahí, si quieren consultar por mail, porque por ahí las consultas en los foros son más difíciles de seguir. Yo porque en el foro me parece como que lo ven todos, me parece como mejor porque muchas veces hay varios que tienen la misma duda o simplemente se aprende de las dudas que tengan los demás. Puede ser también, sí. La profe del teórico prefería, digamos, trabajar con mail, digamos, que los foros. Eso ya nos había comentado. Pero bueno, no sé. Puede ser una posibilidad también. Es cierto eso de que, bueno, si está la misma pregunta, es peor irla contestando cada vez. Un grupo de mail. Sí. Bueno, ahí después en todo caso lo comento con los otros profes. ¿Mm? Por ahí los mensajes, lo que sí no manden, les recomiendo, es mensajes por el aula virtual, porque es súper incómodo para responder. No sé por qué, se tilda. Entonces, si van a mandar como un mensaje individual, mándenlo por mail. Porque igual, digamos, esos mensajes de todos modos solo les llegan al profe, no es que lo ven todos. Entonces, si quieren mandar algún mensaje a un profesor, mándenle un mail, no manden esos mensajes del aula virtual. No sé por qué, pero no funcionan bien. Profe, en el 8A tenemos que explicar la relación que tiene la proposición que nos dieron en el teórico. Probablemente ya hayan hecho esa cuenta, digamos. Eso mismo, ¿no? ¿O es demostración? Claro, el 8A es la demostración, lo que pasa que creo que sí, que habitualmente la ven en el teórico. ¿Sí? La idea es Sí. desarrollar eso. ¿Sí? Pero si ya lo vieron en el teórico, bueno, es la misma demostración, ¿no? Pero la idea es eso, poder desarrollarlo. ¿Cuál es la idea? O sea, uno tiene I sub I es A por XI más B. Y entonces la idea es usar, I barra, para ver si me sale pensarlo. La idea es usar la propiedad, digamos, de que I sub 1 hasta I sub n dividido n es el promedio. Entonces, si nosotros desarrollamos la suma del promedio, claro, la suma y el dividido n es el promedio, entonces si desarrollamos eso, llegamos a que y es igual a X promedio más B, ¿no? Claro, o sea, vos tenés que desarrollarla, o sea, por definición. ¿Mm? Claro. Por definición, vos empezás y decís, bueno, a ver, ¿qué es? Yo tengo que cada I sub I es A por XI más B. Entonces, ¿cómo se define I barra? Bueno, se define como la suma de los I sub I, ¿sí? Sobre N. Pero ¿quiénes son los I sub I? Bueno, los I sub I por definición es esto. Y así, ¿está bien? Entonces, y tengo que poder llegar a una expresión de I barra que dependa de X barra, de A y de B. ¿Está bien? Listo. Y lo mismo después con la varianza. Pero bueno, por ahí, digamos, si lo hicieron en el teórico, traten ustedes de hacerlo ahora de nuevo, sin mirar el teórico, pero digamos, la demostración es la misma. Y ese ejercicio después les va a ser útil para completar el 8 con los ítems que sigue, pero también, por ejemplo, para el 9, para el 10, ¿sí? Pueden reconocer en el 9 y el 10
que tengo situaciones que son casos particulares de esto, del 8, para ciertos valores de A y de B. ¿Sí? Hay grupo de esta materia. ¿Grupo de qué? ¿De WhatsApp? ¿Sí? ¿Grupo de qué? No, preguntaba a los compañeros si habían hecho grupo. Por eso, como un grupo de WhatsApp o de qué. Claro, como Telegram o WhatsApp. Ah, bueno. Ahí va. Ahí Gracias. está. ¿Otra duda? Profe, Sí. tengo una duda con respecto a la definición de desviación estándar. Acá habiendo dos definiciones, una era la sumatoria de cada variable menos su promedio elevado al cuadrado todo dividido en n-1. Otra que daban era esta al cuadrado, perdón, la desviación la varianza al cuadrado, desviación estándar al cuadrado, perdón. Y la otra que dan es una que es la sumatoria de cada una de las variables al cuadrado menos la sumatoria de las variables, todo eso elevado al cuadrado sobre n y todo eso sobre n menos 1. ¿Así puede ser? A ver, creo, a ver, digamos, tenemos el s cuadrado, ¿sí? Que es la varianza, ¿sí? Si estamos hablando de desviación, tomamos raíz cuadrada, ¿no? Sí, Esto es la suma de x y y, o sea, cada dato le resto la media al cuadrado, sumo, y divido por n menos 1. ¿Sí? Eso es lo mismo, creo que de esto me estás diciendo, que la suma, digo 1 hasta n, de x y al cuadrado, menos n veces la media al cuadrado, sobre n menos 1. ¿Sí? O sea, se puede mostrar que esta igualdad es válida haciendo el desarrollo del cuadrado de esto, porque si uno tiene desarrollo de esto, te aparece el doble producto de los x, los x barras, ¿sí? Pero cuando uno distribuye con las sumatorias y demás, puede probar que esto es lo mismo que esto. O sea, la diferencia está en que esta segunda es un poco más fácil de calcular si uno tiene que hacer como cuentas a mano, de decir, bueno, yo agarro cada dato, lo elevo directamente al cuadrado, no tengo que primero restarle la media, antes de elevarlo al cuadrado, sino que cada dato al cuadrado, sumo todo y cuando termino de sumar todo, le resto n veces la media elevada al cuadrado. ¿Sí? En este otro tendrías que hacer cada dato, primero le resto la media, lo elevo al cuadrado, después paso al dato siguiente. Nada más. Segundo dato, le resto la media, lo elevo al cuadrado. Digamos, puede ser más conveniente uno u otro dependiendo de situación, ¿no? Hay algún ejercicio ahí que
que tienen que calcular cuál es el 5. Sí, es para el ejercicio 8 que hay que hacer la relación entre el I, que es una... Bueno, en el 8 te va a convenir la definición general. ¿Sí? Esta, la primera, porque la primera es como la definición donde uno entiende, bueno, qué está calculando, porque mira las definiciones. Sí, para reemplazar a los I. Es como que se entiende más la definición. Esta puede, la segunda, digamos, puede resultar útil para cálculos en algunas situaciones. Por ejemplo, si vos tenés un conjunto, no sé, te dan 10 numeritos, ¿sí? Tenés que calcular la varianza, y bueno, no vas a usar el modo estadístico de la calculadora, porque en este caso, bueno, cargas los datos y después le pedís que te dé el desvío, lo elevas al cuadrado, ya tenés la varianza, pero si no, uno lo que hace es más fácil esto de que a cada dato lo elevo al cuadrado, cada dato lo elevo al cuadrado, sumo el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, y al último le resto esto. Sí. Pero bueno, digamos, son dos fórmulas que dan lo mismo, y que uno podría usar cualquiera de las dos, dependiendo de la conveniencia. ¿Bien? O sea, una fórmula, esta segunda, puede resultar útil para el cálculo. Por ejemplo, en el ejercicio 5, tienen que calcular 3 desvíos. Y por ahí los primeros les conviene a lo mejor esta primera definición. Pero en el último, que es era el de las clases, ¿no? En la clase Y acá yo estoy leyendo en el manual de... Y es otra definición alternativa que te da. O sea, la definición para vendría a ser el numerador. Que es la resta entre la sumatoria de cada variable al cuadrado menos la sumatoria de cada variable, todo eso, esa suma elevada al cuadrado, sobre la cantidad de n. Sí, porque lo que pasa es que x barra es la suma sobre n. Entonces, si vos acá reemplazas esto, ya. y lo elevas al cuadrado, te queda un n cuadrado dividiendo, digamos que se va a cancelar con este n, entonces te queda la suma de los xy al cuadrado dividido n. O sea, por eso son distintas fórmulas, pero que es lo mismo. Sí, no viene todo. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. De nada. Se ve bien, ¿no? Lo que voy proyectando, no se traba. Sí, se ve bien. Sí. Bueno, por lo menos funcionaba, chicos. En los ejercicios 13 y 14, ¿cuál es la idea? Porque no dicen que hagamos nada. Bueno, interpretar nomás, poder hacer como una comparación de lo que observan ahí. ¿Sí? O sea, como en general son como dos conjuntos de datos. No, que prueben R no, como les decía la clase pasada, digamos, no es la idea que ustedes manejen el software, ¿sí? Porque si no, bueno, ya es como otra cosa, hay que meterse bastante para poder aprender el uso del software. Bueno, quizás ustedes que son del área de computación tengan más facilidad con esto, pero bueno, la materia también incluye alumnos de profesorado, de matemática, física, matemática aplicada, entonces bueno, no es la idea, digamos, meterse con el software, ¿sí? Sino solamente ahí están puestos los comandos para que ustedes los vean, pero no es la idea que lo aprendan a usar, sí que vean los gráficos y puedan hacer como
como comparaciones entre los distintos grupos, por ejemplo, el 14 que son notas y que hablan de una comisión matutina y una comisión nocturna, bueno, poder un poco hablar de la diferencia que se observa entre las dos comisiones mirando estos gráficos resumen, ¿sí? Porque acá yo no tengo los datos de cada comisión, pero sí con estos gráficos me puedo dar cuenta de diferencias que hay entre las distintas comisiones, ¿sí? La idea es que los miren un poco y que, bueno, que puedan interpretar eso, nada más, digamos, entender un poco qué es lo que se está representando y qué es lo que me dicen los gráficos, ¿no? Porque ese es el objetivo de toda esta parte de la estadística descriptiva. Los gráficos son para poder visualizar un conjunto de datos y que uno diga, ah, mira, acá está pasando tal cosa, tal otra, ¿sí? En el 7C tenemos que considerar que los éxitos valen 1 como en el B. A ver cómo va. Bueno, eso como quieras, es lo mismo, digamos. La idea del B es de ver que hay, cuando vos lo codificás, esa como proporción de éxitos. ¿Qué te dio con respecto al X barra? ¿Cómo te quedó? Igual, ¿sí? O sea, como que si vos lo codificas con 1 y 0, ese X sobre N, que es el número de éxitos sobre el total, que vendría a ser la proporción de éxitos, viene a ser lo mismo que el promedio de los valores cuando los representas con 1 y 0, ¿sí? Pero en el último, digamos, como que resulte como más cómodo, en realidad ahí lo que es más fácil es ver cuántos éxitos. Si digamos, si vos querés X sobre N 0,80, bueno, es como que podés determinar cuántos éxitos tenés que tener. X era el número de éxitos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no haría falta como codificarlo. Pero bueno, si quisieras codificarlo, podrías hacerlo, pero por ahí no justifica en ese caso. ¿Está bien? Profe, tengo dudas en el ejercicio 10 del punto A. Como que no le estoy entendiendo bien cómo desarrollar para hacer las relaciones de las desvíos del U y de Bien, el ejercicio 10 dice, sea B1, B2 hasta Bn, las observaciones obtenidas de un experimento. La media muestral resulta B barra y el correspondiente desvío estándar resulta S sub B, ¿sí? Y entonces ahora define en A U sub I, B sub I menos B barra, ¿sí? Entonces, en realidad, es, como les decía antes, esto es un caso particular del ejercicio 8, porque B barra ya es un numerito, ¿no? O sea, una vez que yo promedie B1 hasta Bn, B barra es un único número. Entonces, los U sub I los estoy definiendo a partir de los B sub I, haciendo B sub I menos un número. ¿Está bien? Entonces, la idea es que vos digas cuál es la relación que hay entre las medias muestrales ahora de U y B, o sea, que vos, las medias, los desvíos, que vos trabajes con U barra y S sub U, y digas cómo es, a partir de B barra y S sub B. ¿Está bien? Sí, la idea la entiendo. Me queda duda en el del S barra y el B barra. O sea, no, el SU y el SB serían las desviaciones. ¿Pero qué te queda? No entiendo cuál es la duda. Todavía no sé bien hacer la relación. Bueno, por eso te digo, lo que tendrías que hacer es identificar. Sí. Acá los U cumplen el rol
de los I arriba en el 8. Sí. No se alcanza, no alcanzamos a poner las dos cosas al mismo tiempo. Acá teníamos I sub I, A por XI más B. ¿Sí? Sí. Entonces ahora tenemos U sub I y B sub I. ¿Está bien? Entonces, como que los U que tenemos ahora vienen a ser como los I de acá. Y Sí. los B como los X. Entonces vos tendrías que identificar quién es A y quién es B para no hacer la cuenta de nuevo, si no es como que la tenés que volver a hacer, ¿no? Sí, sí, ahí serían el 1 y el menos B. El 1 y el menos B. Y bueno, entonces vos ya tenías cuál era la relación, habías sacado en el 8A, cómo te queda lo que sería I barra y S cuadrado I. Ah, bien, me fijo ahí también. Entonces, reemplazando con eso, ya, digamos, después vos tenés la relación entre las varianzas, bueno, los desvíos también lo puedes sacar desde ahí, ¿no? Bien. Siempre recordando que el desvío es un valor que es positivo, ¿no? Sí. O sea que cuando uno, digamos, pasa a los desvíos, ¿sí? Sí, hay que, digamos, tener cuidado con los signos nomás. Bien. Pero acá no genera problema, pero en otro, ¿cuál es? En el 9, por ahí hay que prestar atención ahí. Fíjate si puedes aplicar esa formulita para esa elección de A y B que dijiste recién, y entonces que ahí salga cómo es el U barra y el S U. ¿Está Bien. bien? Sí. Como les digo, el 9 y el 10 pueden volver a hacer la cuenta todas las veces o pueden darse cuenta que son como casos particulares del 8 para ciertas elecciones concretas de A y B. Entonces ya con los resultados que obtuvieron en 8 ya deberían poder resolver esos otros dos ejercicios. Profe, en el 8, subsección 2 y 3, te pide que hagas simplemente un cambio de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, o hay algo que no estoy viendo. Bueno, pero después tienes que calcular la media y el desvío, o sea, la idea es que uses el A. O sea, darte cuenta que no que modifiques vos los datos. Claro, yo lo estaba haciendo, por ejemplo, yo saqué el promedio en Fahrenheit y usé ese mismo promedio en la fórmula, no en la fórmula para transformar, digamos. Bueno, pero lo que estás usando es ¿qué me estás diciendo? ¿Como resultado o en los datos? No entendí. Porque en el 2, o sea, en el 8B2, te dice que pases el promedio del desvío estándar de Fahrenheit a Celsius, y abajo te da la fórmula. Y yo simplemente reemplacé donde dice el TF por el promedio y lo saqué así, digamos. Bueno, pero eso en realidad no siempre puedes garantizar que eso sea válido. Eso porque vos probaste en A, que si tenés una relación así lineal, y barra termina siendo A por X barra más B.
Ah, o sea, no es una transformación, digamos, de una unidad a otra. O sea, la idea que está por detrás acá es que se dijera, si vos ahora a cada observación que está dada en grados Fahrenheit, si vos lo pasaras a Celsius, tendrías que hacerle a cada dato, ese 104, 104,8, le tendrías que hacer esa transformación. Y a esos nuevos números, calcularles la media. Sí. Calcularles el desvío. Lo que pasa es que no hace falta que vos hagas eso en cada dato, porque ya probaste en A, que si tenés una transformación así lineal de tipo I sub I igual a A por X y más B, entonces podés directamente calcular el promedio de los I haciendo A por el promedio de los X más B. Ah, o sea que está bien, yo agarro el promedio y simplemente lo reemplazo en la fórmula. Claro, está bien, pero porque lo probaste en A, pero si fuera otra transformación, vos no podés garantizar que podés siempre meter el X barra en la fórmula, ¿entendés? Claro, está bien. Pues yo lo estaba viendo, digamos, como un cambio de unidad nada más. Claro, pero en realidad lo que vos tendrías que hacer, si no tuvieras esa relación, digamos, que probaste en A, por ahí vas a decir, bueno, agarro cada dato, le hago esta transformación y a los nuevos datos le calculo la media y el desvío. Ah, ¿Sí? está. Pero con esto lo que estamos diciendo es, no hace falta hacer uno por uno, que el dato le tenga que hacer la transformación y después calcular el promedio de los nuevos datos, sino que ya sabes que el promedio de los nuevos datos, si tengo así una relación lineal, lo puedo calcular utilizando el promedio de los anteriores, ¿está bien? Bien. Haciendo esa transformación, A por X barra más B. Claro, gracias. ¿Sí? Pero si no, digamos, lo mismo, fíjate después las varianzas, también, fíjate cuál es la relación entre las varianzas que encontraste en A, y esa es la que tenés que usar acá. O sea, vos deberías identificar el A y el B en el ítem 2i y 3i, deberías identificar quién es A y B para poder usar el resultado de A. Está bien. Bueno, gracias. ¿No? ¿Otra duda? Voy a mostrar la relación entre S cuadrado de I y S cuadrado de I del 8a. Bueno, primero, digamos, debería estar la relación de las medias, ¿no? Porque como en la varianza aparece esto, digamos, si uno quiere hacer la varianza de los I,
va a aparecer el I barra acá, entonces tengo que saber cómo es I barra en relación a X barra. ¿Está bien? Eso te salió como hacer el... Te salió cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, la idea es que ahí uno reemplaza, digamos, no, a ver, acá digamos, si uno tuviera que seguir esto de acá, a ver, voy a... ¿Uno qué tiene que hacer? Bueno, usar la definición y decir, bueno, esto, ¿qué es I sub I? I sub I, por definición, es A por XI más B. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora, uno puede, digamos, a esto, bueno, distribuir esta sumatoria y entonces hacer la que salga para afuera. ¿Sí? Voy a ver, ¿cómo hago acá? Había algo para generar un espacio, no me acuerdo cómo se hacía. Porque se podía como agregar un espacio acá en el menú. Ahí está esto que está acá. A ver si funciona. Ahí está. Bien. Y a esto, si puedo agarrar esto, no sé. Bueno, esto lo vamos a dejar separado esto acá, como otra cosa. Y lo voy a seguir acá abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, esto es A por la sumatoria de los XY, ¿sí? Más, si yo tengo sumatoria de igual 1 hasta N de B, ¿qué sería? Digamos, si uno quiere esta sumatoria, meterla acá adentro, ¿sí? Saco la A por la sumatoria de XY, más me queda sumatoria de igual 1 hasta N de B. ¿Y eso qué es? B por N, ¿sí? Le pongo N por B, lo mismo, ¿sí? Entonces ahora, cuando uno, esto lo tengo que dividir por N, porque es el N que está acá, entonces uno ahí como que distribuye esto, me queda A por la sumatoria de XY sobre N, más N por B sobre N, me queda B. Pero esto que está acá, la sumatoria de XY sobre N, ¿qué es? El promedio de los X. De los X, entonces me va a quedar A, que es lo que está acá, por X barra, el promedio de los X es más el B. Entonces lo que me está diciendo es que I barra es el promedio de los I, donde los I sub I están definidos como A por XY más B, termina siendo A por X barra más B. ¿Está bien? Y después, cuando vamos a la varianza, bueno, ahí tenemos que usar la definición de varianza. Tenemos ese cuadrado, ponemos sub I para aclarar que estamos haciendo la varianza basada en los I sub I, porque como tenemos dos conjuntos de datos, ponemos este sub I para distinguir eso, ¿sí? Si no, generalmente uno habla de ese cuadrado y punto, ¿sí? Entonces, eso, por definición, es hacer la suma de igual 1 hasta n
generalmente nosotros ponemos xy menos x barra al cuadrado, pero como ahora estamos diciendo, bueno, queremos hacer la varianza de los y, tengo que poner y sub i menos i barra al cuadrado sobre n menos 1. ¿Está bien? Pero ahora yo tengo que reemplazar y sub i por lo que es en términos de x, que es a por x y más b, e i barra lo tengo que reemplazar por lo que es en términos de las x, que es a por x barra más b, lo que acabo de calcular. Entonces ahí uno trabaja esto un poquito. Más tn, y sub i sería a por x y más b, y le tengo que restar a por x barra más b. Esto es y sub i, esto es i barra, y todo el cuadrado, y divido por n menos 1. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se cancela b porque, digamos, tengo el menos se cancela por un lado. Entonces me queda a por xy menos a por x barra. Todo eso adentro del cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahora? Factor común a y después lo puedo sacar afuera de... Ah, no, no lo puedo sacar afuera porque tengo el cuadrado, ¿no? ¿Pero cómo lo saco entonces? Con la formulita que pasó más abajo, ¿puede ser? Que yo pueda... No ¿Lo hace sacas al falta, cuadrado? porque, digamos, yo tengo a por xy menos x barra, o sea, lo saquemos como factor común, y todo eso al cuadrado. Claro. Entonces puedo distribuir el cuadrado, como están diciendo ahí, a Ah, cuadrado. sí, sí, sí. ¿Está bien? Está bien. No hace Sí, falta, sí. porque lo otro me complica. En este caso me conviene la definición esta habitual, digamos. Igual Bien, 1 bien. hasta n, ¿no? De a, bueno, si lo escribimos como en dos pasos, uno hace esto, a por x y esto al cuadrado, y entonces es a cuadrado por x menos x barra al cuadrado, y yo puedo, digamos, a su vez a la cuadrado ese ponerlo de este lado, la sumatoria, ¿no? Porque ya es un número que no depende del subíndice y, entonces me queda a al cuadrado por la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y esto qué es? ¿La varianza era de los X? ¿O De el los x desvío? No ahora. sé. Sí, Es la varianza, el s varianza, cuadrado de bien. los x. Entonces, finalmente, esto me queda a al cuadrado por la varianza de los x. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la varianza de los y termina siendo a cuadrado por la varianza de los x. ¿Está bien? O sea que lo que importa para la varianza no es el b, ¿sí?, sino el a, que termina quedando acá al cuadrado. Bien. Profe, otra pregunta. Usted puso una fórmula más abajo, digamos, una igualdad. ¿Esa de dónde sale? Se me fue. ¿Dónde está ahora? Yo la había Ah, puesto, se me habrá quedado como por acá. Bueno, no sé. Qué raro. era como que se cancelan como los términos intermedios, una cosa así era. Claro, porque no tiene, digamos, la definición. ¿Sí? Entonces, la idea es que uno, digamos, el n-1 que está dividiendo va a quedar siempre igual, ¿no? Entonces, ahora, yo tendría que hacer la suma, desarrollar el cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo xy menos x barra al cuadrado, ¿eso qué me queda? Es, Es xy al cuadrado menos 2 veces xy por el x barra. Más x barra al cuadrado.
exponencial. Entonces todo dividido n menos 1. Entonces, ahora, de nuevo, uno como que distribuye esa sumatoria, ¿no? Entonces, voy a poner así, 1 sobre n menos 1 por. Entonces tengo la sumatoria de los xy al cuadrado, ¿sí? Por un lado, ¿está bien? Después tengo, ¿qué es lo que de este término, qué es lo que depende de los xy? O lo que depende de y, en realidad. Del índice este que estoy sumando. Yo estoy sumando Los sobre X sub i, digamos. solo el xy, pero tanto el 2 y el x barra son números que salen de la sumatoria. Yo lo puedo poner como menos 2 x barra, ¿sí? Por la sumatoria de los xy. ¿Está bien? Sí, sí. Y después tengo más la sumatoria de y igual 1 hasta n, pero de x barra cuadrado, que ya es un número. Entonces, ¿qué me queda eso? No tiene, esto no depende de y, estoy sumando n veces esto, ¿está bien? N por X barra al cuadrado sería. O X barra al cuadrado por N. ¿Está bien? Y esto, fíjate que esa es la suma de los xy. ¿Cómo lo escribo en términos de x barra? X barra dividido N sería. No, multiplicado por N. Claro, porque uno tiene x barra es la sumatoria de xy sobre n. Entonces la sumatoria de xy es nx barra. ¿Está bien? Entonces, Sí, sí. ahí me queda este x barra con este otro x barra, me queda un x barra al cuadrado. Es menos 2n x barra al cuadrado más nx barra al cuadrado. Entonces hay uno que se me va, pero me queda el menos. ¿Está bien? Ah, bien, bien, bien. O sea, todo esto termina siendo menos 2nx barra al cuadrado. Con este queda solo menos nx barra al cuadrado, y esa es la fórmula que dimos. 1 sobre n menos 1 por la suma de los x al cuadrado menos nx barra al cuadrado. ¿Está bien? Bien, bien. Igual, toda esta igualdad que hicimos ahora no lo usamos en ningún lado, ¿no? Este último. Sí, o sea, está Ese bueno, último, digamos, el desarrollo este. Sí, diga. yo no les había hecho nunca el desarrollo, había dado esta expresión y les dije que se podía llegar a esta expresión, que es esto que hicimos. Pero, por ejemplo, esta segunda expresión es útil, por ejemplo, en el ejercicio 5, para calcular, teníamos en el 5, que tenían clases con notas para calcular lo que es el desvío, la desviación estándar de la clase C, es útil esa fórmula. Ah, está bien. Yo la hice, la calculé de otra forma, igual. Bueno, digamos, Está. sí, siempre se puede usar la otra definición y a lo mejor estás haciendo de alguna manera esta cuentita que estamos haciendo nosotros en general, la haces para ese caso particular. ¿Está bien? Bien, bien, bien. O sea, digo, puede servir o no, digamos, pero por ahí en ese ejercicio se podría haber utilizado. Digamos, todas esas cosas no hay una única forma de hacerlo. Es como Bueno, bárbaro. Gracias. otra opción que puede ser útil, ¿sí?
Profe, Sí. en el ejercicio 12, los intervalos, ¿está bien tomarlos como cerrados al comienzo y abiertos al final? Generalmente es al revés, digamos. Uno toma abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Pero digamos, también puedes ver la definición de la otra forma, ¿sí? Sí, yo vi que Pero- decía, bueno, comenzando en el valor 10, y entonces, bueno, que el valor 10 esté incluido en el primero y de longitud 10. Sí, a veces lo que se hace es, por ejemplo, que el primero sea cerrado de los dos lados, por ejemplo. En este caso no te cambia porque el 10 no está incluido, ¿no? El No, 10 no es el valor mínimo. Acá están no, ordenados los datos. Empieza desde 13, o sea que sí, sí. el Solo 10 hay lo un hagas cambio en abierto o el... cerrado, da lo mismo. Lo importante es que vos incluyas, digamos, a todo, ¿no? Entonces, si el 10 fuera el mínimo, bueno, o lo tomás cerrado ahí a la izquierda, o si no tenés que empezar desde el 9 y pico. ¿Sí? Bien. O sea, a veces lo que se hace es como el primero ponerlo, hacerlo cerrado de los dos lados y los que siguen abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. ¿Sí? Pero en este caso, digamos, podrías hacerlo a todos abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha, porque total el 10 no. No, en el del logaritmo sí afecta. No, empieza en 2,5, de nuevo el primer intervalo no. No, Puede de ese ser no, que haya pero alguno que caiga justo en el borde y el que entonces resto. eso signifique que vaya a un intervalo a otro. ¿Sí? Claro, hay uno A que eso te había referís. uno que caía justo, no me acuerdo bien cuál. Sí, hacerlos así, como abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Lo importante es que cada observación caiga, sí o sí, en un intervalo y en solo uno, no que lo hagas, digamos, por ejemplo, que sea cerrado, los dos sean cerrados, uno a la derecha y otro a la izquierda, y que entonces el que justo caiga en el borde va a estar en los dos. No, eso no puede pasar, tiene que caer sí o sí en uno, y bueno, y en alguno, o sea que uno tiene que empezar desde un intervalo amplio que incluya todas las observaciones, para que nadie quede afuera. Nadie quede afuera y todos estén en algún intervalo. O sea, en un solo intervalo. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Ajá. Buen fin de para Santiago. Me pregunta dónde fue a parar mi fórmula. Ya me voy a fijar bien porque este programa lo bajé ahora. Y voy a probar un poquito más. Más al costado. Pero no veo. Porque en realidad genera un espacio en el medio y lo debería correr
para abajo, pero... En el ejercicio 8B y mi A sería 5,9, 5,2 sobre 9 y mi B sería 32, ¿verdad? A ver, para. Onda, si yo ¿Igual? en el 8BI, o sea, II, 2 sería. El 2i, porque depende de cómo uno lo esté 2i, mirando. Viste que el 3i es al revés, sí. digamos. O sea que en el segundo, mi A sería 5 sobre 9 y mi B sería 32. Pero ojo porque ahí tenés el 5 novenos, que Sí, multiplica todo, ¿no? sí, yo lo o sea, para que me quede de la forma A por promedio menos B, lo despejé, digamos. El B me queda como 32 por 5 novenos y el otro me queda como 5 novenos el A. Ah, bueno, pero 32 por 5 novenos, porque recién decía sí, 32 solo, me parece. Sí, pero como estoy haciendo la parte de la varianza, no lo cuento el B, tomo solamente el Ah, A. bueno, no, o sea, una cosa es el A, o sea, sí, la idea es que vos, digamos, acá tus X serían la temperatura en Fahrenheit, que es lo que te da, entonces usas Sí, directamente eso, pero la idea es que te quede bien como A por X y más B, entonces por eso tenés que distribuir el 5 novenos. sí, 5 sí, 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 novenos sería el A, y menos 32 por 5 novenos es sería mi el B. B. No te Claro, afecta a la varianza, pero ese sería el B. bien. O sea que a la media sí te va a afectar. Sí, ese ya lo hice. Listo, gracias. No. Nada. No sé. Buen fin de. Me alegro que les sirva. ¿Otra duda? Chao, buen fin de. Gracias, buen fin de. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Quieren que veamos? Tenemos un ratito más. Entonces, para la semana que viene, este práctico tiene que estar terminado, ¿no?
Y yo diría que sí, que ya, digamos, podemos dejar las últimas dudas de esto, pero probablemente ya deberíamos ir empezando con la nueva guía, si ya la profe se terminó con este tema, porque ya van a tener elementos, ¿sí? No, digamos, acá ustedes preguntas, sí, no, podemos seguir con dudas de esta guía, no hay problema. Pero digo que ya es como que hay que ir cerrando esto, pero poder después empezar la otra. ¿Sí? Siempre van a poder ustedes preguntar, digamos, la guía anterior, por más que ya pasemos a la otra, ¿no? O sea, si tienen dudas no hay problema, pero bueno, es como para ir organizándose un poco. Sí, ya empezamos con probabilidad. O sea, ya dejamos esto de tener un conjunto de datos, digamos, y empezamos bien con probabilidad. Nos vemos. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. De nada, nos vemos. Chao, chao. Chao. Yo tengo una duda con respecto a los cálculos en la calculadora en modo estadístico. Cuando vos sacas el desvío o la varianza, ¿cuál sacas en la calculadora exactamente? ¿Desvío o la varianza? Por lo menos todas las que yo conozco son con desvío. Te dicen S o te dicen sigma, no sé cómo dice la Sí, tuya. hay uno que es sigma y otro que es S. Sigma creo que es el que es con N y sigma y S con el de N-1. Eso es, sí. O sea pero que, es el desvío. Si vos o sea pusieras que, la varianza, después tenés que elevarlo al cuadrado. claro, esa era mi duda, porque lo había hecho en una forma y después lo hice manual y medio distinto y era por eso. Claro. Gracias. Pero después hay otras calculadoras que dicen, a las dos cosas le dicen sigma, pero le ponen sub n o sub n menos 1, Sí, se yo queda bien claro lo estaba del n. viendo un video justamente porque no me acuerdo cómo usar el modo estadístico que decía X por sigma por N y la otra decía X por sigma por N-1. Claro, algo así, pero bueno, que entonces de todos modos es el desvío, pero ahí te queda bien claro cuál es el que usa el n y cuál es el que usa el n. O sea que todos los resultados que saque los elevo al cuadrado. ¿Cómo? Los resultados que saque ahí los voy a tener que elevar al cuadrado, por ahora. Porque son desvíos. Si querés varianza, los elevas al cuadrado. Ok, gracias. Cuando uno lo hace a mano, en realidad hace al revés, porque empieza generalmente con la varianza y después toma raíz cuadrada y Más fácil. saca el desvío. Pero en la calculadora te da el desvío. Listo. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Voy cortando acá la grabación.